Qué gran honor que estén compartiendo su sábado con nosotros y sobre todo invirtiendo este sábado, porque eso vinimos o no. Eso. Muchas gracias, Aline, y muchas gracias, de verdad, Franklin Templeton, por siempre ser estos grandes cómplices. Y de hecho, dos avisos parroquiales antes de comenzar esta pequeña plática. La primera es que les preparamos un libro de ejercicios digital. Entonces, en esta página donde está el QR, se van a poder registrar para ir contestando las preguntas, para ver si son newbies, o sea, si son novatazos en las inversiones, si son, ahorita les digo qué otros perfiles y cómo le hacemos para llegar a pro. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Hay algo que a mí me gusta mucho pensar alrededor del tema de las inversiones, porque creo que es de verdad el mejor ejemplo y que es muy cierto. Si las inversiones fueran nuestro trabajo, nuestra chamba, a lo que nos dedicamos, a lo mejor aquí tenemos alguien que trabaja en doblaje, tenemos alguien que trabaja, no sé, en el sector de turismo, algún contador, algún ingeniero, algún diseñador, pues normalmente para ganar más dinero, ¿qué es lo que tenemos que hacer en nuestras carreras? Ser mejores, trabajar, por acá dicen, pero básicamente, pues si quieres tener mejores resultados y que te paguen más, pues normalmente es una combinación de tener mayores conocimientos y experiencia, ¿no? Y creo que así como en nuestro trabajo podemos tener mayor ingreso al tener mayor conocimiento y mayor experiencia, pues en las inversiones funciona igual. Es muy loco porque la gente cree que en las inversiones es como, no, 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 si me sé una cosa secreta, rarísima, casi casi de secta que nadie en la vida ha escuchado y descubro la fuente de la eterna fortuna, así me voy a volver rico. Pero es igual que las chambas. Y así como nosotros nos preparamos para tener un trabajo y estudiamos no sé cuántos años para llegar a ese trabajo, no es que tengas que estudiar tantos años para invertir, pero si no tenemos conocimientos y no tenemos experiencia, ¿realmente hace sentido que podamos producir dinero invirtiendo? Entonces, ahora vamos a ver en qué nivel de la escalera laboral o de inversionista estamos cada quien. Entonces, bueno, si las inversiones fueran tu trabajo, probablemente tendríamos como que estos escaloncitos, ¿no? O sea, cuando empezamos en el mundo laboral, ¿alguien empezó, su primer trabajo fue de director o directora de empresas? No, ¿verdad? Bueno, al menos yo empecé como becaria, ¿no? Y de hecho estuvo chistoso porque mi carrera no fue así. Yo fui becaria y luego me contrataron y luego ya era como que media gerente y luego volví a empezar y entonces volví a ser becaria. Pero bueno, digamos que una trayectoria un poco más normal, menos rarita que la mía, pues empiezas como becario, luego te contratan porque tienes más experiencia y más conocimientos, luego ya te vuelves gerente y manejas, tienes más autonomía y tal, y luego te vuelves ya el director o directora porque ya eres muy pro. ¿Y esto a qué se traduciría en el tema de inversiones? El becario o el novato o newbie sería alguien que está, así como en la vida real estás entrando al mundo laboral, es alguien que está entrando apenas a los mercados, que es su primera inversión o sus primeras inversiones. Tiene algunas nociones, a lo mejor sabe cómo se llaman ciertas cosas, pero tiene cero experiencia. Entonces, ¿qué hace? Se va a lo básico y está aprendiendo. ¿En qué podría invertir un novato? Alguien que todavía, pues está, un becario que está empezando en las inversiones, pues podría abrir una cuenta en CETES Directo, pagarés, en sociedades financieras populares, en fondos de deuda de corto plazo, pues porque eso de alguna forma, ya para que salga mal, está cañón, ¿no? O sea, es como ese primer pasito. ¿Quién se siente novato por acá? Acá tenemos algunos novatos, muy bien. El primer paso es entender dónde estamos para ver a dónde vamos. El segundo paso sería ya el contratado, ¿no? Ya dominas por lo menos lo más simple de la chamba, o sea, ya dominas en este caso lo básico de CETES y demás. Has adquirido más conocimientos y experiencia. Eso quiere decir que ya te tocó por lo menos una mini crisis, aunque sea una caidita en los mercados, y entonces ya sabes que no es tan grave el asunto. Esto ya se refleja en tu cheque, es decir, empiezas a ganar dinero, dominas lo básico, pero aún tienes un supervisor. O sea, esto quiere decir que te vas a productos empaquetados o que siempre estás preguntando a un asesor. ¿Y en qué invertiría alguien que esté en el nivel 2 de contratado? Pues en un portafolio de fondos de inversión, que alguien le perfila de acuerdo a como lo que él quiere invertir, o sea, cuáles son tus metas, cuánto tiempo quieres invertir. Entonces te dicen, tú eres perfil conservador, o tú eres perfil moderado, o tú eres perfil agresivo, y de acuerdo a eso que ya está hecho, tú te metes. O puedes invertir en tu Afore o puedes invertir en seguros.
Gerente, el siguiente pasito. Ahí ya tienes varios años en el mercado. O sea, ya te tocaron 2 o 3 batacazos de que, ay, no, la crisis por el COVID. Ay, no, la crisis porque pasó quién sabe qué en China. Ay, no, que ahora creen que va a haber recesión en Estados Unidos. Entonces ya viste subidas y bajadas. Ya como que no te asustas tan fácil. Y tienes una estrategia a seguir. Tú vas a revisar resultados periódicamente y tienes planes de contingencia. Es decir, ok, si se caen los mercados, ¿qué haría yo? Y buscas innovación y oportunidades. Entonces, él, ¿en qué invertiría? Probablemente en lo mismo que el contratado, pero también ya le puede meter acciones, le puede meter, por ejemplo, a dólar, a euro, etcétera. Se puede empezar a meter en formas financieras de invertir en bienes raíces, como pueden ser las fibras, que eso se consigue en la bolsa. Y pues bueno, más tipos de activos. ¿Alguien se siente ya en este nivel? ¿O ya está en este nivel? ¿Ya está en esas inversiones? No se preocupen, el punto es que podemos ir viendo el horizonte y que llegaremos ahí hacia en algún momento, y ahorita les voy a decir cómo. Y el pro. ¿Cuándo te vuelves pro en inversiones o cuándo serías ya el director en esta idea como de primero becario, luego contratado, luego gerente, luego pro? Pues cuando tú ya tienes experiencia y tienes conocimientos sólidos, porque al principio dijimos que lo que tú vayas a ganar en inversiones, igual que en cualquier chamba, depende de tus conocimientos y experiencia. ¿De eso estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, este ya tiene muy sólidos conocimientos y experiencia, define su estrategia de inversión, busca los mejores asesores y siempre está informado. También busca superar sus resultados cada año y ha logrado convertir las crisis en oportunidades. Es decir, cuando todos decimos, chin, ayer en el verano que hubo un lunes negro y se cayó la bolsa en Japón 10% y en Estados Unidos 4% y todos están vendiendo y desesperados, dice, de aquí soy. Ahora sí voy a comprar y voy a hacer una la nota porque todos los demás se asustaron y yo voy a comprar a un precio más barato, ¿no? ¿En qué invierten ya los que son pros? Pues en acciones y deuda en directo, pueden tener ETFs, derivados, fondos, activos alternativos como bienes raíces, commodities, invertir directo en negocios, porque pues ya se la saben. Entonces, vamos al primer ejercicio. Contéstenme, por favor, ¿cuál es mi nivel actual en inversiones? Si soy becario, contratado, gerente, pro, ¿por qué? ¿Y qué es lo que yo necesito para ascender? O sea, ¿cuál es lo que yo necesito? Muy bien, pero bueno, vamos a hacer un repaso muy rápido de qué necesitamos saber para ir dando estos pasitos de ser un newbie en las inversiones que no consigue generar ganancias y hacer crecer su dinero a alguien que sea pro. La primera es que no debes de ser la bella durmiente del banco o vas a dificultar tus metas. Muchas personas dicen, oye, Sofía, sí ahorro, pero todo está en una cuenta de débito. Ahorita ya hay muchas opciones de inversión que incluso en cuentas a la vista puedes tener ganancias. Entonces, en lugar de dejar que su dinero se duerma, pues pónganlo a trabajar. ¿Por qué? Porque si hoy tú no estás invirtiendo, hay mucha gente que no invierte porque cree que va a perder dinero, pero si hoy no inviertes, ya estás perdiendo dinero. ¿Alguien se ha dado cuenta de cómo el año pasado cierta cosa que se quería comprar costaba menos que este? Pues es la famosa inflación. Los precios naturalmente van a subir. Y si nosotros no ponemos también nuestro dinero a trabajar, nuestro dinero cada vez va a poder comprar más o menos. Entonces, buzos con eso. Ahora, en tema de inversión, ¿qué tenemos que entender? Porque cuando estamos tratando de buscar en qué carambas invierto, pues como que todo se ve muy nebuloso, muy raro, muy complicado, pero lo primero que tienes que entender es que el riesgo, o sea, la posibilidad de que las cosas no salgan como tú quieres o que de pronto se pueda llegar a caer tu inversión o los mercados, etcétera, normalmente va siempre de la manita con las ganancias. Si tú te metes a cosas de mayor riesgo, pues las posibilidades de ganar son mayores. De hecho, hay un refrán que todo el mundo hemos usado alguna vez. A ver si me ayudan a completarlo. El que no arriesga, entonces riesgo y rendimiento siempre van a ir de la manita. Eso quiere decir que si yo quiero que mi dinero esté súper seguro, mis ganancias van a ser altas o chiquitas. Y si yo quiero tener ganancias mayores, ¿qué tengo que hacer con el riesgo? ¿Subirlo o bajarlo? Subirlo. Ok, entonces en eso ya estamos de acuerdo. Ahora, obviamente todo esto tiene que estar de acuerdo a tus metas y lo vamos a platicar. Pero hay otro factor que tiene que ver con el riesgo. El tiempo que nosotros tengamos para invertir
va a determinar qué tanto riesgo yo puedo tomar. Si me puedo ir a algo que se mueva mucho, que tenga muchas variaciones de precio o no. Por ejemplo, si yo dentro de 3 meses me quiero ir de vacaciones y ya sé cuánto cuesta el hotel, ya lo quiero reservar, etcétera, ese dinero lo puedo meter en Bitcoin, que a lo mejor mañana vale el doble, pero al rato vale la mitad. ¿Puedo? A menos que decidas que en lugar del hotel, pues bueno, si no sale te vas a acampar, ¿verdad? Pero la idea no es esa. Entonces, si yo tengo poco tiempo para invertir, ¿qué nivel de riesgo debo de tomar? Bajo. Y si tengo mucho, mucho tiempo para invertir, alto. Esa es la razón por la que, por ejemplo, si yo estuviera invirtiendo para mi retiro, pues no es tan buena idea meterlo a lo mejor en algo de muy corto plazo o en CETES, porque no me va a dar tantas ganancias a largo plazo. ¿Ok? Entonces, poco tiempo, el riesgo tiene que ser bajo, muchos años, alto. Perfecto. Ahora, ¿cómo esto lo podemos ver en las diferentes inversiones que hay? Esta rayita para arriba es el riesgo, entonces entre más arriba quiere decir que hay más riesgo y entre más hacia mí quiere decir que puedes tener potencialmente más ganancias. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de cosas de deuda, de cosas que cuando inviertes sabes exactamente cuánto te van a pagar en el momento en el que se acaba tu inversión, como pagarés, como CETES, como fondos de inversión de deuda, entonces nuestro riesgo es más bajito y nuestro rendimiento, como es muy seguro, ¿cómo es? Un poquito más bajito. Ahorita estamos ante una anomalía y es que las tasas de interés están súper, súper, súper altas. Se está pagando CETES, que es, digamos, el indicador de qué es lo más seguro, arriba del 10%. Pero les voy a decir qué tan anomalía es que yo empecé a escribir de finanzas personales, o sea, cuando empecé de casi becaria, en 2006 y nunca me habían tocado ver estas tasas. O sea, esto de que ha pasado el último año y medio jamás había pasado. También esa es otra razón por la que si nunca se habían animado a invertir, lo tienen que hacer ahorita, porque ya van a empezar a bajar las tasas y alguien les va a contar, no, yo las agarré cuando todavía conseguía un 11%, 13% y ustedes van a estar con el 4% y así como... Pero bueno, de ahí podría seguir bienes raíces, que aunque todo el mundo jura que los bienes raíces son lo más seguro y que es lo que más da ganancias, esto no necesariamente es así. Sí puedes tener buenos rendimientos, pero el tema con bienes raíces es qué pasa si de pronto tú compraste un inmueble en un lugar muy bonito, con parques, lo que sea, y te ponen un eje vial, o se vuelve una zona muy insegura, o hay un terremoto, ¿no? O sea, puede haber muchas situaciones que no es tan seguro y que no siempre hay plusvalía. Y algo que pasa mucho con los inmuebles es que llegan a un punto en el que tienen su mayor ganancia y ya luego es difícil que se sigan revalorizando. No es verdad que siempre suben de precio. Luego estarían las Afores, que invierten en diferentes cosas, invierten en deuda, pero también invierten en acciones, invierten en otros instrumentos, por eso están a la mitad. Luego, comprar acciones de una empresa, que ahorita van a ver más adelante qué es. Luego, los negocios. Tu primo decide que va a poner una taquería. Si le va increíble, ¿cuánto dinero puedes hacer? Mucho. Y si no se paran ni las moscas, pues igual y pierdes toda tu inversión, ¿no? Entonces, por eso los negocios tienen mayor riesgo. Y por último estarían, por ejemplo, las criptomonedas, que sí, han tenido crecimientos muy grandes y pueden ser rendimientos interesantes, pero también han tenido unas caídas tremendas. Entonces, el tema de riesgo es mucho más alto, aunque potencialmente puedan tener mucho rendimiento. Y ahí es donde tú tienes que ver cómo vas a ir haciendo tu mix. Ahora, algo que también tiene que ver con el riesgo es que cuando estamos invirtiendo en algo, tenemos que entender qué protege nuestra inversión. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de instituciones de crédito, o sea, las que dan préstamos, pero también tú puedes guardar ahí tus ahorros, ellos normalmente tienen un seguro de depósitos. Hay una cierta cantidad en la que el dinero de los ahorradores está cubierto. ¿Por qué? Pues porque tenemos una gran historia. En el 94 hubo una crisis financiera y tronaron muchos bancos y la gente se quedó sin su lana. Y entonces a lo largo de la vida en el mundo han desarrollado estos seguros de inversión. Entonces, si tú inviertes en una institución de crédito como una SOFIPO, una sociedad financiera popular, el seguro te cubre hasta 25,000 UDIs, que más o menos son 200,000 pesos. Si tú puedes invertir más si quieres, pero si inviertes
$500,000 y truena la Sofipo, pues entonces a ti solamente te van a regresar tus 200,000, ¿no? Entonces, y sí han pasado casos, hace unos años tronó Ficrea, así que, y había gente que había invertido 10 millones de pesos. Y así como que, ay, mire, tome sus 200,000. Oiga, pues ahí es mucha la diferencia, ¿no? Los bancos tienen un seguro mucho más amplio, son 400,000 UDIs, que bueno, pues más o menos son como 3,5 millones lo que protege tu dinero. Entonces, si tú pones un depósito a plazo en un banco, que pagan menos, obviamente, tienes esta protección de este grado. Pero entonces el resto de las inversiones, por ejemplo, los fondos de inversión, las casas de bolsa, incluso las Afores, ¿qué protege mi inversión? Si son instituciones reguladas, porque luego llegan, ay, sí, el del Billionaires Club, Trade Club, y no sé a cuántos se bailaron, que según ellos tenían un modelo matemático buenísimo, sí, y no los regulaba ni su mamá. Entonces, evidentemente, toda la gente que tronó, que se llevó su lana, que se llevan su lana, no pudieron ir a la Conducef, no pudieron ir a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y pues van a tener que demandar a estos cuates y a ver qué pasa. Esa es la razón por la que nosotros tenemos que invertir en instituciones reguladas. Porque primero los vigilan, entonces es muy difícil de, uy, nadie sabe, nadie supo, todos los días tienen que entregar cuentas, tienen que mostrar sus contratos y tú vas a tener una cuenta a tu nombre específica donde vas a poder ver cómo va tu dinero. Entonces, fondos de inversión, Afores, casas de bolsa, eso es lo que protege tu dinero, que las autoridades supervisan que el dinero realmente sea invertido y no se lo lleven a las Bahamas. Ahora, otra cosa que siento que nos ayuda mucho a bajar el riesgo de nuestras inversiones, porque tardamos bastante tiempo en generar estos ahorros o este patrimonio para que los perdamos dándoselo a alguien indebido en 2 segundos. Es que siempre nosotros no tenemos que ser lo más sofisticado, el financiero más cañón, pero sí tenemos que usar una pregunta de sentido común, que es, ¿cómo se generan las ganancias de mi inversión? ¿Qué hay detrás? A ver, ok, tú me estás diciendo que tienes un modelo matemático y no sé qué, pero a ver qué compras y vendes. O sea, a mí no me eches choros. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros, ahorita lo vamos a ver más adelante, le prestamos dinero a una empresa, por ejemplo, si lo hacemos en una institución de crédito, ellos a su vez lo colocan en crédito a otras personas y con los intereses nos pagan. Pero si estás invirtiendo en un fondo de inversión que invierte en acciones de empresas, pues estas empresas tienen proyectos, con esa lana crean sus proyectos, generan ganancias porque lo venden su producto, venden su servicio y con eso te van a pagar. Entonces, siempre que alguien te invite a algo, primero pregunta de dónde van a salir las ganancias. ¿Dónde puedes buscar si una institución está regulada? Porque ya dijimos que eso es lo más conveniente. Lo puedes checar en el padrón de entidades supervisadas de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Sí, tómenle foto porque luego esto se ofrece. ¿Y dónde dijo? Entonces, padrón de entidades supervisadas de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y en el CIPRES de la Conducef, que este es un sistema de registro donde también están el sistema de registro de prestadores de servicios financieros. Si ahí no aparece su nombre legal, la verdad es que les digan que los regulan en Chipre, no sé qué, en las Bahamas, que sí está regulado, pero por la orden de los criptocreadores descalzos, no. Solamente que estén reguladas en estas cosas. Ahora, ya que supimos lo de la parte de riesgo, vamos a definir la parte más importante de cómo elijo mi estrategia de inversión. No importa que sepas mucho o poco de inversiones, pero si tú quieres empezar con el pie derecho, hay una cosa que sí tienes que saber, que es cuál es tu meta. Si tú sabes para qué quieres el dinero, entonces puedes decir, ok, regresamos al ejemplo de las vacaciones. Me quiero ir de vacaciones en 3 meses. Ese es el plazo, que es el segundo elemento. Ok, en 3 meses, ¿qué nivel de riesgo dijimos que podíamos correr si no queríamos acabar acampando? Bajo, ¿no? Y entonces ahora sí, cuando tengo mi meta clara, mi plazo y mi riesgo, veo dentro de lo que cumple estas condiciones, o sea, que sea para el tiempo que quiero y que tenga el nivel de riesgo que yo quiero, cuál es lo que más me va a dar ganancias, ¿ok? Entonces, como en la escuelita, vamos a repetir para que nos acordemos cómo vamos a hacer nuestra estrategia de inversión. Empezamos por la meta. Luego,
Y al final, ¿dónde mete la pata la gente? Siempre quiere empezar por, ay, ¿dónde gano más? Más, pero ¿para qué? Y aparte el más es relativo. Hay periodos, ahorita van a ver, en los que puedes ganar más con unas cosas y luego otros en los que puedes ganar más con otras. Entonces lo importante es que sí busques una opción que te va a dar grandes rendimientos o los mejores, pero los mejores para tu meta. Exacto. A quien lo dijo, un aplauso. Muy bien. Ahora, ¿por qué no existe la inversión perfecta? Porque en la economía existe una cosa que no nos gusta, pero son los ciclos económicos. Hay periodos en los que va a ir muy bien, todo el mundo está generando ganancias, a los negocios les va increíble, hay muchos trabajos y la economía está en expansión. Pero de repente algo pasa y se empieza a desacelerar, empiezan a bajar cómo se producen las cosas y luego de repente todo es pánico, caos, muerte y destrucción. Y caemos en una recesión o en una crisis. Pero las crisis no son para siempre. Yo sé que en México creemos que todo el tiempo estamos en crisis, pero aunque sea muy leve, esto existe, ¿no? Después de eso se recupera la economía, pero la mala noticia es que volvemos a empezar, que se vuelve a caer, crisis, y otra vez nos recuperamos. Y no a todas las cosas les va igual de bien en cada una. Por ejemplo, las acciones de las empresas, cuando la economía está creciendo, ¿qué le pasa a los negocios? Cuando hay lana y la gente está compre y compre, ¿a los negocios le va bien o mal? Entonces venden más, ¿no? Y entonces sus acciones empiezan a valer más. Pero luego, ¿qué es lo que pasa cuando estamos viendo que hay como que nubes en el horizonte? Cuando la gente se empieza a poner nerviosita, ¿gasta más o menos? Menos, ya no les compra tanto, ¿no? Y entonces también las empresas empiezan a preocupar. Y cuando estamos en crisis, pues dependiendo de la empresa, pero muchas, pues normalmente no les va tan bien. De hecho, la bolsa normalmente cae antes de que haya una crisis económica porque dicen que los mercados se adelantan. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ya empieza a haber más optimismo o ven que va a haber una recuperación? Pues otra vez empezamos a comprar porque pues nos gusta, ¿no? La cosa de la gastada. Entonces se recuperan las acciones. Pero el oro es lo contrario. El oro es el activo del miedo. Entonces, el oro, cuando la cosa va muy bien, nadie compra oro. Entonces el precio del oro cae. Pero cuando se empieza a ver como que alguna desaceleración, empiezan a comprar y a comprar y a comprar oro. Y luego en la recesión, así lo más negro, cuando hay una muy mala noticia, toca máximos. De hecho, en la crisis financiera de 2008 tocó máximos. Cuando Inglaterra se salió de la Unión Europea, que fue el Brexit, tocó máximos. En el COVID tocó máximos, porque todo el mundo estaba nervioso. Pero cuando se empieza a recuperar, ¿qué pasa? Vuelve a caer. Entonces, ¿el oro es siempre la mejor inversión? ¿Las acciones son siempre la mejor inversión? Entonces, ¿eso a qué nos lleva? ¿A que tenemos que hacer qué? Diversificar, tener inversiones en plural. Y hablando de diversificación, algo importante que les quería contar de lo que les estaba platicando de las tasas, es que las tasas de interés están en un momento histórico. Yo les contaba que yo desde 2006 que empecé a reportear nunca las había visto tan altas. Ahorita estamos aquí, ¿no? Estas son las tasas de CETES a 28 días del 2014 al 2024. Por eso les digo que si no se animan a invertir este año, o sea, ya no sé cómo convencerlos. Ya no hay manera. Pero no siempre van a estar así. Aquí hay algunos niveles donde han estado en 3 y cachito por ciento, 5%. Esto de el 11, de arriba del 10%, es una anomalía. Pero eso quiere decir que tampoco va a durar para siempre. Con lo cual, en algún momento, pronto, a lo mejor el próximo año, ya empezaron a bajar un poco las tasas, pero van a empezar a bajar más. Entonces, si ahorita pudieras ganar el 10% anual, vas a empezar a ganar a lo mejor el 7, el 8, o el 5, o el 6, ¿no? Entonces, justamente por eso, no toda la vida nos van a dar estos grandes rendimientos y necesitamos empezar a aprender de otras inversiones, dejar de ser solo novatos o newbies y empezar a subir en los escalones para ser pro, para que podamos seguir teniendo rendimientos. Una de las opciones para diversificar son los fondos de inversión. ¿Pero qué carambas es un fondo de inversión? Bueno, ustedes imagínense que hacen una vaquita con sus cuates y esa vaquita la utilizan para comprar diferentes inversiones. Entonces,
que todo este grupo de personas metieron lana a un fondo. Y los fondos, que pueden ser de deuda, es decir, dinero que sabes que en cierto plazo te van a dar una tasa de interés, pueden ser de acciones, pueden ser de divisas, ahorita vamos a platicar de todos los tipos. Lo que te venden son títulos. Entonces, imagínate que tú con tu dinero compraste 300 títulos del fondo Buenazo, ¿no? Y este fondo lo compraste a 30 pesos, ¿no? Pero si de repente sube a 36, tu fondo, si le metiste 9,000 pesos, en lugar de 9,000 pesos vas a tener 10,800. Pero de repente al día siguiente se cae el mercado y en lugar de valer 30 pesos tu fondo, vale 28. Entonces, en vez de 9,000 tendrías 8,400. Pero esto, ya sea la ganancia o la pérdida, no es permanente hasta que lo vendes. Y esto ahorita se los voy a platicar porque yo no lo sabía cuando empecé y hice una tarugada. Entonces, mientras tú no compres y vendas, vas a ver las variaciones del precio porque son los títulos, pero ya en el momento de la venta es cuando sabes si ganaste o perdiste. Pero entonces compras títulos y dependiendo del precio al que compraste, al que lo vendes en el mercado, es tu ganancia. ¿Alguna duda hasta aquí de los fondos? Buenísimo. Bueno, ¿qué tipos de fondos de inversión existen? Existen los fondos de deuda, que son los que te pagan intereses y son más estables. Bueno, hay de corto y de largo plazo, los de largo plazo sí se mueven más. Están los de divisas, el que diga, yo quiero invertir en dólares, quiero invertir en euros, quiero invertir en yenes, pues un fondo de divisas. O no, yo quiero un fondo que invierta en acciones de empresas, porque a mí, no sé, me gusta muchísimo las empresas tecnológicas de Estados Unidos. Pues hay fondos que invierten en empresas que cotizan en las bolsas de Estados Unidos. O no, es que yo siempre me he hecho mucha ilusión tener las más grandes empresas de México. Pues hay fondos que invierten en acciones de las empresas más grandes de México. Y también hay fondos de tasa real, que estos son muy interesantes y casi nadie los conoce, porque estos fondos, cuando la inflación sube, y sobre todo cuando sube mucho, tiene ganancias. Entonces te protege contra la inflación. Los años previos, que es la razón por la que tuvimos las tasas de interés, o por ejemplo en 2021, 2022, que la inflación se volvió loca y todo, o sea, yo me acuerdo que yo decía, es que no puede ser, o sea, me traían la lista de la verdulería, y yo decía, ¿cómo pasamos de pagar 250 pesos a 600 prácticamente, ¿no? Pues bendita inflación, pero yo tenía un fondo de tasa real, entonces no estaba tan mala cosa. Y esa es justamente la razón por la que tenemos que tener algo de todo en nuestro portafolio. Ahora, ¿qué es la famosa bolsa de valores que de pronto decimos, eso suena como que para gente muy ricachona, que estudió finanzas? Es simplemente un mercado. Pero en lugar de vender frutas y verduras, ahí venden títulos que pueden ser deuda o acciones. ¿Qué es la deuda? Es cuando tú le prestas dinero a alguien a cambio de una tasa de interés durante un cierto periodo, ¿ok? Entonces es como si tú me dices, oye, préstame hasta la quincena, no te prestaría porque seguro no me pagas, pero bueno, yo sí. Y yo te pago tanto más, pero tú ya sabes cuánto es lo que te van a pagar al final. Se llama también renta fija porque desde que tú contratas sabes cuánto te van a pagar al final. ¿Quién puede pedir el dinero de estos fondos? Pues pueden ser empresas, pueden ser gobiernos, pueden ser también instituciones financieras, ¿ok? ¿Y cómo lo evalúas? Normalmente cuando tú vas al banco, ¿qué es lo que checan para saber si te prestan o no? El buró de crédito, que es el historial de cómo hemos ido pagando. Y otra cosa, no, digo el score, pero fuera de eso, ¿cuánto ganas, no? O sea, porque si no tienes ingresos está un poco complicado. Entonces, cuando tú te vas a meter en un instrumento de deuda, lo que vas a checar, el buró de crédito de los que venden inversiones, son las calificaciones crediticias. Entonces, cuando ustedes escuchan que en las noticias dicen, México va a perder su grado de inversión o su calificación crediticia, y que si triple A, y que si B, y que doble B y tal, esas son las calificaciones, es el buró de crédito de las empresas, los gobiernos, etcétera. Entonces hay que checar el nivel de riesgo al que nos estamos metiendo, y si estamos particularmente hablando también lo que checamos es el nivel de endeudamiento. Entonces, si tú le vas a prestar a un país, pues tienes que ver qué tan sobreendeudado está un país, ¿no? Por ejemplo. O si le vas a prestar a una empresa, ¿cuál es su negocio? O sea, ¿por qué sí me regresaría el dinero?
Y por último, las ganancias. ¿Cuál es normalmente tú vas a tener una tasa al final, que es la tasa al vencimiento, una tasa de interés, o también hay otra cosa que se llama cupones. Este es nada más para que se vean elegantes, para que pasemos de becario a contratado nada más en esta sesión, que es cuando te van pagando los intereses de poquito a poquito en instrumentos de deuda de más largo plazo. Ahora, ¿qué son las acciones? Las acciones, a diferencia de la deuda, son cachitos de la empresa que sí implican una propiedad. Cuando tú compras acciones de una empresa, te estás volviendo socio de ese negocio y te van a pagar un cachito de su utilidad. Se llaman renta variable porque las ganancias están en función de cómo le va a la empresa. Si tiene utilidades, si tiene ganancias, te va a repartir esas utilidades y esas ganancias. Si no gana, entonces, ¿qué pasa? Pues no te reparte. Las acciones tienen dos fuentes de hacerte ganar dinero. La primera es que suba el precio de la acción. O sea, si muchas personas dicen, oye, no manches, Nvidia está haciendo los chips para la inteligencia artificial y está funcionando, vamos a comprarla. Pues a lo mejor ya ahorita está en un precio estratosférico y ya nadie se meta porque estaría muy grave si se cae. Pero como que el mercado justo le está comprando. Pero hay otra parte que es los dividendos, que hay empresas que te van repartiendo ya sea trimestral o semestralmente las ganancias, y entonces esa es otra forma de tener una utilidad de las inversiones. Hay algunas que reparten menos para reinvertir en el negocio y hay unas que reparten más pues para mantener contentos a los inversionistas, y tú tienes que elegir cuál es la que te conviene a ti de acuerdo a tu estrategia. Ahora, en el librito que ya bajaron, escriban, o si quieren tómenle fotos, si no lo bajaron, no pasa nada. Acuérdense de escribir en sus palabras, porque no importa, yo creo que lo más importante de las finanzas es hacerlo nuestro propio vocabulario, qué es deuda y qué son acciones. Ahí nada más como para soplarles, la deuda nos paga intereses. Y las acciones normalmente nos paga utilidades, bueno, dividendos o el precio de la acción, ¿no? Entonces ahí es una... ¿Y la deuda es renta? Fija. ¿Y las acciones? Variable. Eso, ya con eso. Muy bien. Bueno, quienes están pensando en, oye, se oye interesantísimo lo de las acciones, aquí les quiero hacer 3 preguntitas para ver si están listas o listos para empezar a invertir en acciones. La primera, si es el plazo de tu meta es mayor a 3 años o mayor a 5 de preferencia. Porque el riesgo de las acciones, lo vimos en la tablita, es bajo, medio o alto. De medio para arriba, de medio a alto, ¿no? Entonces, eso quiere decir que necesitamos poco o mucho tiempo para invertir. Pues mínimo unos 5 añitos. O sea, de 3 a 5 y para arriba, si se puede. La segunda, si ya invertiste en otra opción más leve, que eso yo no sé por qué me lo hacen tanto, me escriben así, es mi primera inversión, me voy a meter a acciones, o es mi primera inversión, me quiero meter a criptomonedas. A ver, cálmate, o sea, no hemos pasado por el becario, ¿no? Por la parte de deuda, de fondo de deuda, de una SOFIP o algo así, ya te quieres ir como el borras, así que cuidado. Y tercero, si tus inversiones bajaran 4% en un día, como pasó en agosto, ¿podrías mantener la calma o venderías todo así de ya, auxilio, el mundo se va a acabar? Si no puedes mantener la calma todavía, y eso hay que ser sinceros, porque hasta que no te toca una crisis no sabes realmente de qué estás hecho como inversionista. Ahí como que puedes esperar o empezar por una cantidad muy pequeña. Y pues bueno, aquí no voy a venir yo a regañarlos sin decirles la verdad. La primera vez que yo invertí en la bolsa, me llevé una novatada, porque pues estaba muy novata, nunca había tenido la experiencia de cómo se siente una crisis, de qué pasa, de qué sufres, etc. Abro mi fondo de inversión y yo muy chuchacuerera así de, a ver, 50% para mi primera inversión, 50% en acciones y 50% en deuda. Así, 2 semanas, crisis en China, la bolsa mexicana bajó de 27,000 unidades a 25 y así de, ¡no! ¡Auxilio! Ya perdí 10% de mi inversión, es terrible, voy a morir, etcétera. ¿Y qué hice? Vendí. Y a la hora de vender mis títulos, como les explicaba lo de los fondos, ¿qué pasó? Perdí. Y hubo otros más listos que dijeron, ay, mira, esta soltó sus títulos y se los voy a comprar baratos. ¿Y qué creen que pasó con la bolsa? ¿Cuántos días creen que tardó en recuperarse?
Tres mugrosos días. O sea, yo estaba que cuando volví a ver los mercados me cortaba las venas con galletas de animalitos. Y ok, puede haber gente que decía, a ver, en el COVID, el de que cayó, estuvo cayendo 2, 3 semanas, sí. Pero luego a los 3, 4 meses ya había rebotado y al año estaba, o sea, los que compraron cuando todos los demás vendieron por pánico, habían ganado 20% o más. Entonces, hay que entender muy bien esta parte de que todos vamos a tener novatadas. Por eso, entre antes empiezas a invertir mejor, porque te va a costar menos, tienes más chance de recuperarte. Pero si tú puedes aprender en cabeza ajena para que este error que yo cometí, tú no lo hagas, ya por lo menos avanzamos en algo. Entonces, bueno, ¿cuáles son los errores de newbie? El primero es invertir en desorden y sin estrategia. ¿Cómo dijimos que teníamos que hacer nuestra estrategia de inversión? El que empiece por acá, miren, pamba china con picayelos, porque si no, no aprende. Ahora, el segundo error es que les encanta, es su primera inversión, es la primera vez que meten su lana y llega alguien que les dice, oye, mi primo tiene un negocio que le platicaron que genera y se llama Flower of Abundance, o sea, flor de la abundancia para los cuates, ¿no? Y ahí vamos. No, sí, es que sí genera muchos rendimientos, es una fórmula especial. No, si es demasiado bueno para ser verdad, si les están diciendo, ustedes siempre tengan ese parámetro. ¿Cuánto está pagando CETES? Las SOFIPOS lo máximo que están pagando es 40% más que CETES, las que están pagando más, o media vez más que CETES. Entonces ustedes, si alguien, y en el año completo, si alguien les dice, te voy a dar, no sé, 30% al mes, no manches, o sea, no hay negocio legal que dé eso. Entonces, si es demasiado bueno para ser verdad, córranle para el otro lado. Obviamente, otro error es también irnos al lado contrario y es el típico que ya se vio todos los canales de YouTube de inversiones, ya se leyó todas las cosas del mundo mundial y no invierte. Entonces, por favor, que no tengan parálisis por análisis. Empiecen por algo sencillito, empiecen por lo de más bajo riesgo, pero por Dios, no me dejen el dinero debajo del colchón, no sean las bellas durmientes del banco. Hay que tomar una decisión, la mejor decisión que puedas tomar en ese momento con la información que tengas, pero te va a costar más el no invertir que invertir en algo pues que a lo mejor no es la ganancia más grande, pero es seguro. En un fondo de deuda, algo tranquilo, algo que pero ya está generando tu dinero, ¿ok? No está dormidote y no se lo come la inflación. Y la otra es lo de la doble corona. Hay gente que no solamente hace lo que yo hago, o sea, invierte porque dice, está subiendo muchísimo la bolsa ahorita o está subiendo ahorita muchísimo Bitcoin. Lo compran caro y se cae. Y luego alguien los vuelve a encarrilar y otra vez cuando vuelve a subir vuelven a comprar caro y se vuelve a caer y ahí sí ya nunca vuelven a invertir. Entonces, hay que entender muy bien que cuando en las noticias escuchamos que algo está en máximos, ese no es el momento de invertir en eso, ¿va? Hay que ir siguiendo los mercados, pero no alocarnos. Y también la otra es tardarte mucho en diversificar. Hay gente que se queda demasiado tiempo en el puesto de becario, que se queda demasiado tiempo sin ir a cosas un poquito de más riesgo, un poquito más complicadas. Entonces, aunque tú empieces nada más con el 5 o 10% de tu dinero, si tienes 10,000 pesos, pues bueno, dices, oye, ok, no sé, a mí me da pánico. Pues no importa, aunque sea solamente que digas, voy a empezar con 500 pesos, voy a empezar solo con 1,000 pesos a probar cosas más complicadas, pero eso digamos que va a ser tu costo de entrada para volverte, o tu pago por capacitación para volverte un mejor inversionista o acercarte a lo pro. Este también es un gran error y es que muchas veces cuando nosotros estamos en un país, solo invertimos en cosas de nuestro país. Entonces, solo invertimos en los fondos de la deuda de nuestro país o en SOFIPOS, que es también deuda de crédito solo para nuestro país, o si compramos acciones, solo son las acciones de la Bolsa Mexicana. Pero para que se den una idea, todo el mercado de la Bolsa Mexicana en valuación es del tamaño de las acciones de Google. Entonces, en Estados Unidos, en otros mercados, hay mercados mucho más grandes en los que podemos participar. Entonces, no te quedes solo en México, también ve cómo puedes a través de un fondo, a través de un índice, a través de diferentes instrumentos, invertir en Estados Unidos, invertir en otros mercados que te ayuden a tener ganancias.
Y uno de los más grandes errores de newbie es que de repente me invierten así como al Tin Marín, o ay, esto me latió, o ay, vi un TikTok buenísimo de un cuate que se dedica a probar coches, pero ahora está hablando de inversiones y no importa que parece comercial, pero yo de todos modos, como él lo dice, me meto a invertir, ¿no? Entonces, hay que aprender a hacer nuestra tarea y aprender a analizar. En la parte de fondos de inversión, ahí pequeño tip, todos los fondos de inversión tienen una cosa que es como su acta de nacimiento, radiografía, glosario, etcétera, que se llama prospecto de inversión. Entonces, en la página, chequen, cuando van a invertir en un fondo, chequen cuál es el prospecto de inversión, qué dice que trae adentro, cuánto dice que cobra, para qué tiempo u horizonte se supone que es ese fondo. Hagan su tarea, porque si ya les costó trabajo reunir ese dinero, pues que no se vaya a esfumar por un mal método de inversión o mal método de análisis. Entonces, les voy a pedir que escriban en su libro, o si traen una libretita, o le toman una foto y después lo hacen en su casa, cuáles son las estrategias que ustedes necesitan implementar para dejar de ser novatos, o más bien para evitar estos errores de novatos, de lo que escucharon, si es la parálisis por análisis, si es la diversificación, si es el tema de que pues nada más andan invirtiendo en lo que la influencer de maquillaje dijo, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado con qué estamos cayendo. Y mi pregunta hoy es, ¿tú hasta dónde quieres ascender el próximo año en tus inversiones? ¿Quién se quiere quedar en becario? Nadie. ¿Quién quiere ir por lo menos a contratado? Acá, pues con orgullo, no pasa nada. También es un año, no les dije en 10 años. ¿Gerente? ¿Pro? Bueno, ustedes sí se me ponen a estudiar, ¿eh? Porque no está así tan fácil que digamos, pero claro que se puede. Bueno, ahora ustedes pónganlo por escrito, porque lo importante es que nosotros nos comprometamos con nosotros mismos. Y si yo quiero que se queden con algo, el paso más importante para dejar de ser newbies en las inversiones o para quedarse en becario en las inversiones es que no dejes para mañana lo que puedas invertir hoy. Entonces, de aquí se me salen a abrir su primera inversión. Muchísimas gracias.